Me casé viniendo solamente, venía de vacaciones. Y Rolando, que estaba pololeando algunos meses nomás con él, más por carta que presencial, me dijo, no, casémonos, para eso está la casa de tu papá, que la están construyendo, y nos quedamos ahí, ayudamos para que los maestros trabajen bien, honradamente y todo. Bueno, me convenció, pero mi papá no estaba muy convencido, ni mi mamá tampoco. Pero el hecho de venir, a que vinieran nosotros a estar ahí para terminar la casa de María Isabel, fue una de las cosas que tal vez fue bueno por un lado, pero para mí no fue tan agradable, porque me casé así, tal vez, no sé, para ese tiempo era una mujer media ingenua tal vez. No comprendía lo que era el matrimonio, el sexo. Tenía 21 años, pero no es como en estos tiempos. Llegamos a vivir a María Isabel y la casa solamente tenía techo, puerta, el piso de tierra, no había agua, no había luz. Y todo eso influyó en que me deprimía, porque salía Rolando a trabajar a las 7 de la mañana, a tomar el micro a la Paso Valle, y ya no llegaba hasta las 10, 11 de la noche. Pasaba sola todo el día. Y en ese tiempo las calles llegaban hasta Granja. Para allá era todo campo. Hasta la calle Granja llegaban. Mi sitio estaba todo abierto, entonces la gente pasaba para allá, los que vivían era un corredor nomás. Para no dar la vuelta por las calles, pasaban por mi sitio. Mi papá mandó plata hasta que cerramos con pandereta para dejarnos más protegidos. Y tenía un vecino yo, que tenía una carretela, que hacía flete, tenía un caballo que se llamaba Pinocho, y un niño tenía 3 niños, pero el más chico era Alejandro. Y ese me iba a acompañar, porque ya la Rosita se había ido. Llegaba en la mañana tempranito y me enseñaba a prender el brasero. Y me decía, nunca lo voy a olvidar, porque me decía, no tiene el hacho, Julita no tiene el hacho. Y yo decía, no, niño, ¿cómo se te ocurre? De ignorante yo, el hacho es el tarro que le ponen al carbón para que prenda. Hasta que él me enseñó a ese niño y llegó a ser ahijado de Rolando. Se lo dieron de ahijado a Rolando ese niño. Y así esos vecinos me cuidaban, me protegían muchísimo, igual que los del frente, que era él, también trabajaba en la aviación, pero él había sido de la escuela de aviación. Y eran vecinos muy buenos.
don Juan Ruiz con la señora Lola. La señora Lola quiso mucho a mi papá porque cuando venía a ver el sitio y cómo iba la construcción, él tomaba once con ella, tomaban mate, así que ella me iba a ver todos los días. Fuimos amigos, muy amigos con esa familia. Pero yo inmediatamente en el mes de marzo quedé embarazada. ¿Y qué ocurrió? Que me sentía pésimo. Tenía que hacer, cocinaba, tenía que cocinar con carbón en un brasero, lo que para mí era muy duro. Estaba acostumbrada a cocinar en una cocina, en una casa calientita, porque el invierno además fue un invierno muy lluvioso. Llovía tanto y las calles había que ir a buscar agua a la esquina, un pilón, y traer agua para todas las cosas. Acarrear el agua era difícil. Y todo eso me hacía en las noches a veces llorar mucho, llorar antes que llegara Rolando y esperando a mi bebé, mi primera bebé. Después de todo eso, nació mi niña y ahí había llegado mi hermana Elena a cuidarme. Y la tuve en el Barros Luco. Y fue una experiencia muy dura porque había escasez de cama en el Barros Luco. Y me tocó acostarme con una persona. Había una para los pies y yo para la cabecera. Mientras esperaba que llegara la hora del parto. Tuve toda la mañana así en esas condiciones. Y menos mal que cuando nació, la enfermera nació bien, sanita, gracias a Dios. Y la enfermera me dice, ¿tiene que almorzar ahora? No, le dije, yo estaba fatigada, tenía el pelo largo, lo tenía mojado entero. Y me dice, tiene que comer nomás. Yo le guardé unos porotitos. Yo dije, no, porotos, no. No, por favor, denme una tacita de té nomás o lo que sea. Ahí me llevaron chuño, nunca lo voy a olvidar, chuño con té. Ese fue mi almuerzo después de haber tenido a Lucy. Ya llegué a la casa, mi mamá estaba ahí, me cuidaron, me atendieron bien. Y más adelante había una pequeña iglesia que estaba empezando aquí en Uruguay, una casita chica. Y abrieron, ya Lucy empezó a venir al jardín a los 5 años, porque era lo más cercano. Y era una pastora, la pastora de la iglesia era a la vez profesora de él. Había hasta tercero básico. Y aprendió a leer ahí mi hija y la pastora le tomó mucho cariño porque la encontraba muy inteligente, muy buena para dibujar, hacer trabajos manuales. Recitaba, cantaba, actuaba en todas las cosas lo que le ponía la profesora. Y ella, la pastora, nos iba a visitar mucho. Llegaba ropa de Estados Unidos y los mejores vestidos, los más lindos, eran para Lucy. Y ahí también entró justamente el hijo de don Mario Martínez. Fueron compañeros de esa edad, del kindergarten. La pastora me invitó a participar el día lunes con las mujeres. Y fue muy bueno, porque además de leer la Biblia, enseñarnos de la Biblia, enseñaban cómo atender al marido, recetas de cocina, arreglar la ropa, o sea, hacer una dueña de casa mejor. Me gustó mucho, así que venía todos los lunes yo con mi niña. Ese día no tenían clase los niños. Los niños tenían que venir con su silla porque no habían silla en esa escuela. Así que la silla la traían y la dejaban ahí, cada uno. Mi experiencia, yo no podía dejar de ser católica, porque había sido católica de mi niñez, de misa,
de la juventud católica, todo eso, a pesar de haber sido también un poco política, porque habían eventos, yo recitaba en el sindicato cuando habían huelgas, animando a los obreros. Todas esas cosas las tenía también, porque siempre me gustó la acción social y ayudar en todo. Y acá la pastora me empezó a convencer, pero el día domingo yo le decía a Rolando, tengo que ir a misa. Y yo iba a misa a Don Bosco los días domingos. Y el día lunes venía a la iglesia evangélica. Y un día empecé a pedirle al Señor que me iluminara porque tuve un encuentro duro con un sacerdote. Me dijo que tenía que tener todos los hijos que Dios me mandara, porque esa era la ley de Dios. Y yo le dije que las condiciones de trabajo de mi marido no eran buenas, que ganaba poco, yo no podía llenarme de hijos. Y me dijo, no, el Señor, y me asustó. Y esa noche le pedí al Señor que me iluminara cuál era mi iglesia, para quedarme tranquila en una iglesia. Y sueño que están construyendo acá una iglesia, y en la escalera para poner el techo, yo subía peldaño, y llegaba arriba con una Biblia grande y empezaba a predicar de Pablo. Y cuando desperté del sueño dije, gracias Señor, esta es mi iglesia, no voy más a la iglesia católica. Y no fui nunca más. Y me quedé aquí y empecé a aprender cada lunes más de los textos bíblicos. Mis conocimientos fueron aumentando, pero la lucha era en mi casa con mi marido. La pastora consiguió que Rolando viniera a hacer clases de alfabetización, él y don Mario Martínez, y formó una escuela nocturna para la gente que quisiera aprender a leer y matemática. Rolando era profesor de matemática porque siempre fue bueno para las matemáticas. Pero lo que pasaba es que terminaba el curso y se iban a la quinta de recreo, habían 2 quintas de recreo acá. Y ya llegaba a la casa curado. Después optamos con mi hija, mi niño, de venir a esperarlo a que terminaran las clases. Muchos dijeron que eran celos, no eran celos, era cuidarlo para que no se fuera a la quinta de recreo. Y ahí nos íbamos con él, íbamos tranquilos y contentos. Don Mario no, porque don Mario nunca tomaba, se iba derecho a su casa. Había una exposición en Gatichave. Y ahí en esa exposición llegaron militares de la Fuerza Aérea y lo vieron que trabajaba en ese tratamiento térmico del acero. Y le dijeron si querría irse a la Fuerza Aérea para empezar como operador de planta de oxígeno, que lo iban a preparar. Y así fue. Así llegó a la Fuerza Aérea en mes de agosto y allá conoció a don Mario Martínez, que estaba postulando, pero para otro cargo en otro lado, taller mecánico. Y ahí se hicieron muy amigos porque él vivía acá en Granja y nosotros en María Isabel. Y empezó una amistad tanto de ellos, los hombres, como nosotras, las mujeres. Mi marido en la aviación empezó a tomar mucho. Sus compañeros eran todos buenos para tomar. Todos los viernes, los sábados, era él jurado, llegaba mañoseando, pidiendo comida. Lo peor era que le gustaba la comida que hacía su mamá y que yo no sabía cocinar como cocinaban en el campo. Así que me costó mucho entender y hacerlo entender a él que yo cocinaba diferente. No era buena para cocinar, pero le hacía harto empeño. Ya después de 5 o 6 años, mi mamá empezó, tienen que tener otro hijo porque uno es muy poco y tienes que tener
Otro hijo más. Y la Lucy me decía, mamá, quiero tener un hermanito, mis amigas todos tienen hermanos. Ya quedé embarazada de Jorge a los 5 años. Y ahí llegó mi hijo. Pero él, Rolando, dijo, no te vas más al hospital. Había una partera muy famosa por acá y contrató a esa partera. Así que esa partera me mejoró una mañana y mi marido había llegado a las 5 de la mañana curado y yo estaba con dolores toda la noche. Había ido a dar sangre al hospital con los amigos y se quedaron afuera. Y con todos los dolores, y mi hija nomás, no estaba la nena, todavía no había llegado. Así que cuando llegó, partió a buscar la partera. Y nació Jorge como a las 12 del día y vino a buscar a la señora Julia, la esposa de los que vivían aquí en esta casa, aquí en la casa de madera. Y ella fue la que ayudó a la partera a ayudar y a la niña a entretenerla afuera. Y fueron a avisarle a mi mamá. Lo peor, aquí no había teléfono. Había que andar lejos para hallar un teléfono, para llamar a Jorge, que era el que tenía teléfono donde trabajaba. Y así que se vino mi mamá el otro día, llegó con la nena y la Rosa, y José, los 3 menores, a cuidarme. Ese fue el nacimiento de Jorge. Era un bebé muy hermoso, era blanco, rosado, la gente le decía que era blanco, rosado y celeste. Todas las vecinas que eran muy cariñosas conmigo porque sabían el problema que había con mi marido. Una vez estuvo perdido, yo embarazada, estuvo perdido 2 días. Entonces, esa situación hizo que mi hijo, yo creo que de eso, es tan nervioso, porque yo muy nerviosa, las vecinas decían, a lo mejor va a perder su hijo. A costa de mucho sacrificio, vendimos todo lo que habíamos adquirido, una máquina para dar películas, varias cosas más, porque mi papá dijo, mira, mi amigo vende el sitio de Uruguay y ustedes debieran comprarlo para asegurarse de tener algo propio. Dijo, traten de juntar un pie y con un pie ya se lo va a entregar porque somos amigos. Y vendimos todo lo que pudimos y juntamos el pie. A raíz de todo eso también, mi hermano Jorge me había comprado un juego comedor, mi hermano Mario, todo. Mis 2 hermanos me cooperaron mucho, mucho, mucho. Siempre ayudándome con la niña, con mi marido, le compraban ternos, le compraban ropa, a mí me compraban ropa. O sea, siempre ayudando, apoyándonos. Compramos este sitio, pero lo peor de todo fue que dimos el pie y nos hizo la escritura. Y este caballero se murió. Así que ahí, clamando a Dios, que yo quería este sitio, tener una casa cerca de la iglesia. Y al fin de todo, de cuentas, de ir tantas veces a Rancagua, a los abogados, porque este caballero tenía 2 matrimonios. Y de los 2 matrimonios tocaban. Había una pelea ahí. Pero al final, la viuda y el abogado ganamos. Y ganamos este terreno, terminamos de pagarlo y Rolando pudo construir una casita de madera aquí y le arrendamos a ese compañero que se llama José Cerda. Aquí criaba chancho, criaba gallina, conejo, de todo en este sitio. Y empezamos a construir aquí. Le pedimos a los que vivían, ellos se fueron a vivir a otro lado y empezamos. Mi papá nos ayudó a comprar ladrillo, Jorge, mi hermano, también, para construir esta casa. Jorge tenía casi 2 años, 1 año y tanto, cuando ya estaba esta casa parada
con techo, con puerta y ventana. Eran 3 piezas, 2 dormitorios, el comedor, no había living, comedor, cocina y baño. Era un baño de pozo negro, pero Rolando lo arregló tal cual como si fuera como lo que fue después, lo que es ahora. Eso sí, que mi marido era inteligente. Para trabajar, la casa la construyeron con maestros, un maestro y él. Y las ventanas de madera me acuerdo que las hizo él. Pero los días viernes o sábado, él tenía que salir a tomar por él. A veces no llegaba el día viernes la aviación, llegaba a medianoche en la camioneta curado. Yo todo el tiempo pensaba, va a chocar, va a chocar. Gracias a Dios nunca chocó la camioneta. Una vez chocamos en Rancagua, que andábamos todos, pero no pasó más allá. Esa camioneta nos sirvió mucho. Mi papá después llegó jubilado, llegaron a vivir a la casa, y ahí ya la casa de nosotros, de mi papá, le habíamos plantado árboles, habíamos plantado flores, habíamos hecho jardín con Rolando, y llegaron a vivir allá. Y ya con la camioneta, mi papá, todos los domingos, decía, vamos a salir a pasear. Lo que se va a comer aquí, lo vamos a llevar para ir de camping. Íbamos para San José, para arriba, para el volcán, para las Vizcachas, para el otro lado de allá ¿cómo se llama? Para Pirque y para allá para arriba también, que ahora está tan moderno, cerca de donde el camino a Farellones. Ahí al río llevábamos y nos bañábamos en el río y hacíamos asado, porque a mi papá le encantaba la vida al aire libre. Y como mis hermanos estaban trabajando en Suben, vivíamos todos juntos, convivíamos mucho. Así fue nuestra vida hasta que nos vinimos aquí a la casa. Y Jorge aprendió a caminar aquí en la reja, porque había pura reja ahí de malla que tenía el vecino, el papá del segundo. Ellos eran 4 niños y después todos se hicieron amigos, jugaban aquí con el segundo, Miguel, y el Ricardo. Y la Lucy con la niña Alba se llamaba. Y a este otro lado estaban los papás de la Belina también, la mamá, todo. Rolando le hizo una pecera aquí a los niños con peces de colores aquí en el patio para que tuvieran algo para distraerse. Y viene el terremoto de Valdivia y los pilló a los niños al lado, en la casa del lado, quedaron encerrados porque la mamá y el papá trabajaban en la feria, estaban solos y no pudieron salir. Aquí el agua salía de la pecera, porque era una pecera grande. Fue terrible ese terremoto, que fue fuerte aquí también. Bueno, después más adelante, mis hijos fueron creciendo aquí en este lugar. Fue a la escuela, una escuela cerca, Jorge. Primero también estudió acá con la pastora, hasta tercero básico. La Lucy se fue a las monjas, que llegaron unas monjas en Victoria, a terminar la enseñanza básica. Y Jorge terminó también por acá en un colegio cercano. Y terminaron su básica. Yo siempre cosía, porque me compré una máquina de coser, Rolando, cuando recién nos casamos y pudo comprarla. Así que yo vivía cosiendo, haciéndole ropa a las vecinas, vestidos, hasta abrigos hacía. En esos años era joven y podía trabajar bien. Y aquí seguí con lo mismo, pero ya no tanto. Pero para que estudiaran mi hijo, lo único que yo quería era que sacaran una buena profesión, que fueran a la universidad y que estudiaran bien, porque esa fue una de las cosas que a mí me frustró. Yo quería ser
periodista, quería hacer otra cosa, pero no pude. Pero quería que mis hijos estudiaran y eso me hizo soportar a mi marido tantos años. Y yo pensaba, cuando me decía la gente, sepárese, porque Rolando lo veían llegar curado, que casi se caía, de repente me decía, lo van a atropellar cualquier día. Y yo decía, no, ¿dónde voy a ir yo con mis dos hijos? De allegada, de primera me van a recibir bien, pero después no, porque los niños siempre molestan. Aunque fuera a la casa de mi hermano, que no tenía hijos, me decía, mi hermano, vente con nosotros, aquí va a ser una alegría tener a Jorge y a Lucy. No, nunca me quise ir, nunca quise dejarlo. Por ellos, por mis hijos, lo aguanté todo. Y gracias a Dios, sacaron sus profesiones y formaron linda familia, ya que tengo una familia hermosa con nietos, bisnietos. Pero fue mi sacrificio. Bueno, fue el sacrificio de Rolando también, pero yo aguanté mucho. Otra persona, y en estos tiempos no lo habría aguantado. Y Lucy, ella quería ser decoradora de interiores o algo que tenía. Antes fue a la Universidad de Chile, entró a la Universidad de Chile y estudió un año arte. Fue mechona y todo, anduvo. Jorge le regaló una poncha para que fuera, porque un abrigo, porque no le podía comprar ropa yo. Estuve ese año estudiando, haciendo dibujos. Le llevaban las personas en vivo para que las dibujaran. Hombres, mujeres, dibujando ahí en esos papeles, llegaba con todo, me mostraba lo que habían dibujado. O sea, pero después, ese año, no quiso seguir más. Dijo, yo no sigo en esto, me dijo, mamá, quiero estudiar otra cosa. Y ahí entró al DOC y se fue a matricular. Y no quedaban para decoradora de interiores, que ella quería. Así que había puras vacantes para auxiliar de párvulo. Estaba empezando esto de los jardines infantiles. Y se inscribió en eso. Estuvo 2 o 3 años en eso. Y ahí salió, hizo la práctica. Y tenía una compañera del liceo, que ella estudió en el Liceo 10. Y Jorge estudió en la electrotecnia aquí en el Paradero 18, que era de los alemanes, esa escuela de electrotecnia. Caminaba todos los días, no tomaban micro con las compañeras, iban caminando al Liceo 10 y volvían caminando. Ahí esa compañera había entrado a trabajar a la compañía de telefonista. Y le dijo, mira, hay sala cuna, yo te voy a conseguir para que trabajes ahí. Y le consiguió trabajo ahí. Ahí trabajó en la sala cuna varios años. Ganaba un sueldo muy bueno. Cuando Jorge se casó con la Eli, ella le regaló, le hizo el traje a la Eli, le compró la tela y le mandó a hacer terno a Jorge con un sastre de aquí de María Isabel. Los ayudó mucho. Quería que su hermano se viera bien y los ayudó a formarse como matrimonio mucho. Ella quiso mucho a la Eli. Antes que yo la conociera, la conoció ella y me dijo, mamá, es una niña muy buena, tú la vas a querer mucho. Yo la encuentro que es la persona ideal para Jorge. Y no se equivocó, mi hija, no se equivocó. La Eli es la mejor nuera que el Señor pudo darme. La quiero mucho, es como mi hija realmente. Es mi hija. Nunca hemos discutido, a veces por cosas tan simples, pero nunca pelear así grave, no. Y Lucy siempre la quiso, siempre. Y la sigue queriendo porque dice, cuando llegó su primer hijo, el Andy, mi hija se volvió loca.
Le traía todos los viernes que salía del trabajo un regalo, un auto, una prenda, algo. Lo llenaba de autitos y ahí yo le dije, lo enseñaste mal. De ahí viene eso de estar comprando auto y teniendo auto. Momentos difíciles cuando tuve el accidente el año 73, que Jorge y Lucy estaban estudiando todavía. Y explotó la planta de oxígeno. Y yo había estado conversando el día lunes con las hermanas sobre la oración. Que la mejor comunicación, no hay teléfono, nada. La comunicación con Dios está en cualquier lugar. Uno se pone a orar y se comunica con el Señor donde quiera que esté. No hay líneas ocupadas nunca. Y sueño en la noche que 3 hombres vienen a instalar un teléfono aquí, a mi casa. Y yo entro a la pieza de Jorge y le digo, hijo, vienen a instalar un teléfono y no tenemos plata. Y me dice, mamá, no se preocupe, de alguna manera lo vamos a pagar. Ya dije yo, desperté en la mañana y al otro día, al siguiente, estábamos tomando desayuno con Lucy y Jorge estaba acostado, que tenía clase más tarde. Y me dice, mamá, la micro de la aviación, mi papá viene a tomar desayuno. Y se bajan 3, un oficial de mando, el Jano, que era el novio de la vecina del lado, Alejandro Jerez, y otro más. Y le digo yo, uy, lo hice pasar, llegaron a la Lucy vino a abrir y me dice, venimos a comunicarle una mala noticia, pero no se preocupe porque ya todo está en las manos de los médicos. Ay, dije yo, me dijo, explotó la planta de oxígeno y el suboficial lo trasladaron 3 heridos en helicóptero a la posta central. Yo le dije, había escuchado que había llegado una máquina especial para quemados de Estados Unidos, había visto en noticias yo. Y le dije, está quemado. No, me dijo, no está quemado, pero iba hablando. Mentira, él no iba hablando, iba con una hemorragia grande, porque salió elevado, él fue el más grave de todos. Salió elevado por los cielos y cayó en un lado, y la cuestión del oxígeno, la bomba de oxígeno cayó, que dejó un hoyo tremendo en el terreno. Y Rolando cayó para otro lado y se le rompió una parca de esas que usan los que van a la Antártida, le ponen para el invierno, le tenían ahí con una capa gruesa de piel. Esa se rompió y la sangre corría. Y el helicóptero estaba dispuesto para ir para el sur. Y fue una bendición de Dios que estuviera ahí. Así que lo subieron al helicóptero y lo llevaron. Ese día fue un día muy duro. Y se fueron ellos, me dijeron, no vaya a la posta porque nosotros la vamos a mantener informada. Yo no me quise quedar tranquila y José vivía, se había casado ya. Aquí en Uruguay para arriba habían comprado una casita muy bonita con la Avelina. Y le digo, Jorge se levanta y yo le digo, tu papá tuvo un accidente. Pero antes que nada lo vamos a entregar en las manos del Señor, le dije, a los médicos y a él. Y ahí en la mesita del living nos arrodillamos los 3, nos tomamos de la mano y lo entregamos al Señor. Que Él dirigiera a los médicos y que hiciera, que tuviera misericordia de nosotros y de Él. Y cuando nos levantamos de la oración, Jorge le digo, anda a avisarle a tu tío José. Y le fue a avisar, llegó José. Ya tenía un auto José y partimos para la posta central. Llegamos ahí, estaban los que mandan más de la aviación y llegaban micros llenos de la aviación, los veíamos, se bajaban a darle sangre. Y trabajaba una señora, cuñada del dueño de acá de la esquina, que era muy amigo de nosotros, don Lalo, que tenía carnicería. Muy amigo de Rolando y de nosotros, la señora. Ella trabajaba ahí, estaba de turno.
y bajó. Y el Lucho, mi cuñado, trabajaba en prisiones, era secretario del general de prisiones. Y escuchó en la radio Magallanes que dieron la noticia. Fue la única radio que dio, porque eran los tiempos difíciles de Allende, que estaba toda la gente descontenta. Y él se fue directo a la posta, y ella estaba cuando llegamos nosotros. Y esa señora llamó a la señora Julia de Don Lalo también y le dijo, ¿sabes? Le dijo a ella, la hermana, le dijo, don Rolando está muy grave, le están poniendo la sangre y toda salta al techo, le dijo, toda la bota. Está no va a durar el día, le dijo. Así que yo te aviso para que le avise a la familia, no le diga a la señora Julia, sino... Y yo estaba allá. Ahí los de la aviación me dijeron, y el médico que estaba tratando de la aviación, que se me olvidó el nombre, pero el médico de la aviación no estaba también ahí. Y me dijo, señora, a las 6 de la tarde queremos que esté la familia aquí para darle el último informativo de cómo sigue su esposo. Así que nos vinimos y Jorge y José, porque aquí al lado había teléfono, avisó José a Rancagua y llegaron mis hermanos de Rancagua. Llegó Jorge, la Lola, Mario con su familia. Me acordaba en estos días, no sé con qué, que venían todos de negro, con la Rosa me acordé. Venían con terno negro mi hermano, la nena de ropa negra, preparadas para un velorio. Esa noche fue horrible para mí y para mis niños también, porque en la rueda que dieron los médicos nos dijeron, se ha hecho todo lo humanamente posible por salvarlo. Está conectado a máquina y todo. Y yo le dije, pero yo tengo fe, le dije, que el de arriba. Y miré así, y ellos se miraron y se rieron los dos. Se rieron de mí, de mi fe. Bueno, nos vinimos. Dijo, llamen cada media hora, toda la noche, dijeron de ahí, para saber cómo va. Así que José venía cada una hora aquí al lado. Ay, mi mamá dijo, no, se van para la casa, ¿cómo van a quedar aquí solos? Me llevaron. Yo digo, en esos tiempos no había nada que le dieran a uno para calmarla, nada. Yo no podía dormir, pasé toda la noche orando y clamando que tuviera misericordia, mi Señor, que mis hijos terminaran de estudiar, cómo yo iba a quedar sola. Sea como sea, él trabajaba en la aviación. Yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros. A las 5 de la mañana, José vino aquí a hablar y llega ya asustado y le dijo, mamá, Rolando está agonizando. Y yo lo escuché y me puse a llorar y a orar más todavía. Y mi mamá me sintió, nos levantamos todos y todos tristes. Ya nos fuimos de nuevo, vino después. Después fuimos de nuevo a la posta. Ya pasé todo el día esperando. Salían, está mejor, está con oxígeno, no está mejor, todo ese mes de abril yo lo pasé en la posta central, con días fríos como ahora, días con sol, pero salía de la mañana, estábamos todo el día allá. Pero eso sí que a Jorge lo mandaba al colegio igual, que fuera al colegio igual mi hijo. Me acompañaba en las tardes cuando a veces, y la Inés y el Pepe, el marido de la Inés, papá de la Lorena, me venían a buscar. Tenían un auto chico, me venían a buscar y me llevaban en auto para allá. Y a veces las hermanas de la iglesia llegaban todas aquí, me traían pan amasado, venían a orar aquí a la casa, traían alimentos porque había que hacer cola en todos lados. Pero a nosotros nunca nos faltó ni el pollo, pero yo ni cocinaba, no era capaz. Le llevaba las cosas a mi mamá, que allá preparaban las cosas. Y de la aviación me pasaban a ver también
los compañeros. Y don Mario Martínez, me acuerdo que llegó la Semana Santa y él parece nos compró pescado para que hiciéramos pescado el día Viernes Santo. Fueron días muy duros. Ahí llegó la María del Sur, que trabajaba ya parece que trabajaba ya en el registro civil. Y la Licha era enfermera, era, ¿cómo se llama?, auxiliar en el hospital de Villa Alegre. Allá vinieron ellas también, tuvieron unos días acá con nosotros. Y la Licha se fue, quedó la María, y cuando salió Rolando del hospital, ella iba en la ambulancia conmigo. Se acabó el oxígeno cuando íbamos en la ambulancia y empezaba Rolando, no podía respirar bien. Llegamos al hospital acelerados allá. Claro que en ese tiempo no había ni muchas buses, ni muchos movimientos, no demoramos mucho. Allá estuvo un mes y medio o 2 meses en el hospital. Y ahí una esposa de un compañero me dijo que no lo cuidaban mucho. Y me fui a hablar con el director del hospital y le conté que acá en la posta central lo atendían muy bien, porque yo entré 2 veces a la posta. Una vez con el uniforme de enfermera me dejaron entrar y con mascarilla, y estaba Rolando todo con vendas porque perdió los huesos del hombro, el corazón cambió de lugar y perdió medio pulmón. Y lo cuidaban mucho, lo cuidaban muy bien porque el doctor de la aviación estaba pendiente allá. Y allá en el hospital FASH no lo cuidaron tanto. Y me dijo, esa señora amiga me dijo, a don Rolando aquí no lo cuidan mucho, no está muy bien. Así que me fui a reclamarle a la oficina del director. Me dijo, no señora, vamos a poner más cuidado y todo. Y de repente ya lo dieron, no lo dieron el alta, lo mandaron a un hospital que había aquí en la Fuerza Aérea de emergencia. Y ahí quedó peor, pues, y se arrancó. Ahí le pidió un compañero que tenía auto, y le dijo que fuera en el auto, y le llevó un capote de militar, y se arrancó, salió en el auto. Y después volvió, cuando lo citaron a los controles, ahí volvió al hospital FASH. Pero se fue recuperando de a poco, pero no movía el brazo. Y quedó con, ¿cómo se llama eso? Cabestrillo. Andaba siempre con cabestrillo. De ahí, don Lalo y el kinesiólogo. Los kinesiólogos le empezaron a hacer mover el brazo. Y yo dije, aquí mi marido ya no va a tomar nunca más. Con esto que le pasó, va a quedar... Oh, me equivoqué mucho. Por eso es difícil contar mi vida, porque tengo muchos momentos dolorosos. La vida matrimonial no es solo de alegría. Y para convivir con una persona alcohólica es muy difícil. Muchos me decían, ¿por qué no se separa? Incluso amigos de él que no tomaban. Señora Julia, sepárese, si este hombre no... Mire, yo conozco a Gonzalito, no va a dejar nunca de tomar. Así nomás fue. Nunca dejó de tomar. Y yo siempre perdonándole. Pero cuando estaba con trago y Jorge tenía que estudiar, se levantaba enojado, le apagaba la luz y le decía, anda a acostarte. No tenéis por qué hacer tarea a esta hora, porque estaba curado. Y también para Lucy, que yo creo que esa es una de las cosas que le costó para formar un hogar, para casarse. Vio muchos problemas en matrimonio mío. Tal vez ella veía que era difícil la vida matrimonial, yo creo. Tuvo muchos pretendientes. Como participaban en la Liga de Jóvenes de la Iglesia, los dos,
Jorge iba a la escuela dominical y participaban con Mario, ya Mario Martínez, hijo también. Mario era el líder, entonces los cuidaba mucho. Hacían malones, en ese tiempo eran los malones. Se hacían en las casas familiares y bailaban y lo pasaban bien. Pero Rolando, la condición que les ponía es que a las 12 de la noche tenían que estar aquí. Así que después de Lolo, ya más grandes, iban a otra fiesta con otros amigos, pero a las 12 llegaban. Nunca llegaron en la mañana, nunca. Y nunca tomaban tampoco. No era. Jorge decía, aunque me ofrezcan, yo los engaño. Todos creen que yo me tomé el trago y no me lo tomé. Llegaban sano y bueno porque habían visto la experiencia del papá, yo creo, que le tomaron miedo a tomar alcohol. Esa juventud de ellos fue muy sana. Yo ahora reconozco que con la juventud de ahora y la falta de respeto a los papás, aquí, como sea, Rolando los respetaban. Aunque fuera como fuera, era el papá. Ya había un respeto. Pero yo me sacrifiqué mucho por ellos, para que estudiaran y tuvieran siempre su papá y su mamá cerca. No sé si lo hice bien, lo hice mal, pero los caminos de la vida, como digo siempre, no son puras rosas, es de dulce y de salado. Hay momentos muy lindos y momentos muy difíciles. Recordar todas estas cosas de repente me hace daño, pero para ustedes recordar la que fue la vida de esta abuela, tal vez sirva de experiencia para las futuras generaciones. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma.
que se